Ok, buenos días José, buenos días Fede, ¿cómo están? Bien, gracias. Lo bien. Muy bien, entonces ya José nos ha dado los puntos que vamos a trabajar aquí en la sesión y vamos a comenzar. Primero, Fede, quiero que me digas el peso energético con el que llega José a la sesión y quiero que me digas la segunda cosa, el entorno energético con el que se presenta en esta sesión. Y voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, la primera forma o sea, lo que veo es el peso energético, un número exacto que es 43. No sé por qué me aparece como HP al final. Y es como si él anda corriendo por todo un espacio y es como si va largando heces líquidas en todo el suelo. Em, en esta forma en la que él está perdiendo demasiados desechos, es como si ya llega a un punto que comienza a generar mucho líquido limpio que comienza a salir. Él está perdiendo muchas cosas por esa parte anal y se sostiene con la mano derecha. ¿Por qué elimina o está eliminando todo por esa parte excretora? ¿Qué es de lo que se está liberando aparentemente su cuerpo? Bueno, cuando me decís eso, lo primero que se siente es como si José presenta un sabor muy amargo en la boca, como una forma entre ácida y amarga, las dos cosas juntas, y es como si cada vez que se van presentando sucesos en su vida son frustraciones y amarguras para él. Él siente que no está en un terreno que le guste estar. Aparte que cada vez que va excretando esto, va como enterrándose ira. Es como si él va quedando cada vez más sumergido en sus mismos problemas y eso va haciendo que cada vez se sienta más amargo la vida para él. Donde él entendió que la vida tiene que ser amargura, tiene que ser frustración y tiene que ser esta forma de vivir situaciones conflictivas o de problemas. Él me lleva hacia atrás en el tiempo. Observo a un hombre, aparentemente una figura de padre, bastante castigador, que constantemente está dialogando en la misma forma que él toma actualmente la vida y cómo habla de la vida. Es como si es el fiel reflejo de este hombre que fue su progenitor en algún tiempo, porque no sé si no me define si es en esta vida o en otras vidas. Aparentemente hay como sucesiones en las que él fue hijo varias veces de la misma persona, o él mismo es como si la energía es raro, pasa de padre a hijo, de hijo a padre, y constantemente son las figuras muy parecidas. Ok, ¿qué es lo que el padre energéticamente le va heredando a él como forma de castigo
al no cumplir ciertas formas o características de trabajo o de vida o de forma de estar presente. Tiene como una forma en la que los castigos son quitar cosas que para el hijo o para él como padre son importantes. En esa importancia es como si se van manifestando diferentes cosas o materiales o mentales o formas de estructura también en cómo él tiene que trabajar, cómo él tiene que ser, cómo tiene que presentarse ante la vida. Es como un estereotipo de un hombre muy organizado, con camisa, como bien vestido, como que tiene todo el estereotipo hasta de la forma de vestir, la forma de comer, la forma de verse, qué prendas usar, todo. O sea, es como si está todo estereotipado y organizado para que él sea de esa forma. Se sale de esa línea y ahí comienza a recibir como castigo quitar ciertos beneficios económicos o sustento o formas de material como sean propiedades o lo que sea que él tenga. Ok. ¿Para qué sirve para el padre vivir esta situación pues de quitar? O sea, utiliza la forma de quitar como esa forma de castigo, de sustento, pero es una forma de vivir cierta parte de esclavitud emocional o no. O sea, cómo quiero saber en el fondo qué es lo que él está sintiendo y manifestando. Bueno, yo lo que observo acá es lo siguiente. Veo el padre de José, le quita algo a José como niño, ¿no? Por ejemplo, él tiene un juguete en la mano y si él se porta mal, le saca el juguete y le da a otro hijo o a otra persona que él considera que entra dentro de lo que le gusta. Entonces es una manipulación. Mm, A partir de ahí lo tiene controlado a él para que haga lo que él dice que tiene que ser. Y así lo mismo José va teniendo como figura con sus propios hijos. ujú. Ok, entonces es como si viviera en un juzgado permanente, ¿no? Es esta parte de estás en un juicio, te pasa, haces algo, te lo quito, se lo doy a otro, lo maneja otro, lo pone otro, lo quita y así, ¿no? Ujú. Ok, entonces quiero que observes si esto, quiero que abra José su campo y quiero que me digas si hay alguna interferencia que viene y está presente en su campo energético desde esta forma de gestionar la vida de sus antepasados. No, yo no observo una interferencia como tal. Ujú. Sí vuelvo a observar ese territorio, ese espacio con eses que aparentemente no son solamente de él, sino que son de todas las generaciones, y es como que en conjunto van creando ese lodo en el que van caminando. ¿Ok? ¿Por qué y quién ha creado ese espacio? Observa ese espacio en el que ellos están ahí aparentemente pues dando vueltas con esta forma de correr y de desechar. Observa qué es el espacio y cómo fue creado el espacio. Es que esto es muy verbal, es como si ellos a partir de lo que van hablando, van haciendo que a medida que van caminando, van creando. Es como ese dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es como si ellos están caminando y a medida que van caminando, van creando eso con la palabra y a medida que van hablando, es como si el peso de sus cuerpos se va haciendo mayor y se van enterrando. Ujú. Pero es una creación en conjunto de todos los masculinos de su clan. Ok. Quiero que me lleve, José,
al momento en que esta creación comenzó. Quiero entender cómo comenzaron a estar todos ahí. Es como si estuvieran en un corral, ¿no? Ujú. Y Sí, ellos sí, sí. estuvieran ahí. Quiero que me lleven al principio de la creación. Se desata el problema A ver. Ujú. en un nacimiento de una mujer. Aparentemente ellos tienen como una forma de no aceptar mujeres primogénitas en ese momento que se crea esto. Ujú. Esa forma fue desencadenando un abandono, un rechazo de esa energía femenina y es como si quedara afuera de ese corral, pero es como si ese rechazo genera mucha culpa, mucho dolor, esa forma de apartar esta mujer va trayendo como problemas en la abundancia de la familia y cada vez que se presentan situaciones, por lo general son problemas con una energía femenina. No importa si es hombre o mujer, pero es casi siempre una forma de querer estar más firme que la energía femenina y no. Y ahí empieza a aflojar como la tierra a medida que quieren expulsar esta energía de su propio cuerpo, porque es como si este sujeto que comienza esto, que es como el bisabuelo o tatarabuelo de José, comienza esto a crear como una predisposición a no aceptar el nacimiento de la energía femenina dentro del clan. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta parte. Primero, del orgullo. A ver, siempre pensamos que el orgullo puede ser algo bueno, pero también puede ser determinante cuando lo manejamos de esta forma, donde es carencia de amor, donde es una consecuencia de decisión de crear, se vuelve un orgullo destructivo a partir de la arrogancia, de la presunción. O sea, tú asumes ciertas cosas que asumes que así debe de ser, porque o sea, presumes que así debe de ser, pero resulta que no es así. Ahí hay prejuicio, hay intolerancia, hay desprecio, y entonces hay esto que llamamos de los niños malcriadez, esta parte de ser caprichudos, de ser rígidos, de tener cierta condescendencia con alguien y con otra, esta parte de una crítica a través de la yo te doy a ti, yo te quito a ti, yo te pongo a ti, yo te doy a ti, pero eso empieza a generar una competencia siempre desleal entre hermanos o entre la misma familia. ¿Para qué? Para hacerse un mártir y situarse siempre en esta forma, porque no es que seas víctima, es que eres un mártir. Cuando tú eres un mártir, siempre el orgullo intelectual, el orgullo de lo que se piensa, de lo que se dice, de lo que se ha hecho, pero no de lo que se vive, los lleva a una ignorancia emocional y espiritual. Eh, Quiero que empecemos a identificar esta parte, primero, del orgullo religioso, de la identificación con lo que la rectitud polarizada, o sea, esto yo pienso que debe de ser y yo quiero, y es una cuestión polarizada, porque tú así lo piensas, porque tú así lo crees, así debe de ser, y porque tú lo crees así, así es. Esto te identifica con esta parte del recto y de considerar
que hay un único camino verdadero, donde aparentemente no hay otras posiciones, otras formas de vivir más que con la inquisición de estas formas de orgullo. Quiero que identifique y empiece a trabajar la forma en la que él ha autorizado matar de forma consciente e inconsciente las propias creencias para tener una sensación de orgullo y de tener siempre la razón, siempre la respuesta, donde él bloquea su propio crecimiento a través del ego mental. Y dime, ¿qué hace? Bueno, lo primero que estaba observando que cuando estabas hablando, ellos comienzan a alinearse todos los hombres, porque no solo José estaba acá, y es como si los cuerpos quedaron duros, como unas estatuas, así como unos palos, y es como si no estaba como la comunicación tuya por un lado y ellos como por otro. Ujú. Entonces, en esta forma es como si estos palos comienzan a hundirse. Cuando comenzaste la segunda parte del comando, es como si aparece José expulsado de ese terreno en donde estaban todos rígidos y cuando él sale de ahí, comienza a limpiarse los pies. Es como si la parte de abajo, como la parte de las rodillas para abajo, tenía mucho vínculo en cómo se paraba ante estas situaciones frente a estos otros miembros familiares. Cuando él sale de ahí y comienza a moverse, está muy cerca de la puerta y es como si él no conoce el territorio más allá de la cerca. Entonces él se queda parado ahí esperando a poder avanzar y a poder moverse. Ok, quiero que empiece a eliminar la sensación de sentir que sus o las respuestas o el conocer más allá bloquea su propio conocimiento y quiero que empiece a eliminar la forma de autosacrificio por el bien del clan porque está dispuesto a pisotear su propia personalidad con el afán de admitir que sus propios errores, al final de cuentas, le dan literalmente una vida y está dispuesto a mantener un orgullo. Quiero que empiece a transformar toda esta forma cruzada de energía entre orgullo, entre esta polaridad de este ego mental y esta inflexibilidad de lo que él piensa y como él lo piensa, tiene que ser así sin dar oportunidad a otros de equivocarse. Y dime qué pasa. Es como si observo que las neuronas de él captan lo que vas diciendo, pero no llega a hacer el movimiento porque es como si él siente que no coincide la comunicación con lo que él está sintiendo. Es como raro porque él lo que siente ahí afuera de la cerca ese que me está mostrando es como un palpitar de miedo, como una forma en la que el cuerpo está blando y preparado para moverse, pero a la vez no tiene la fuerza suficiente para hacer el movimiento. Y es como si en esa forma él está sintiendo como una forma en la que cada vez que le llega como la información, el circuito neuronal corta. Es como si él quiere hacer el trabajo, pero el circuito en el que está entrando esta información se corta con la forma energética en la que él está moviéndose. Ok, entonces quiero que identifique el orgullo masculino por los programas en la que él se considera en sociedad
para su propio sexo, o sea, para los propios hombres, un bloqueo de desarrollo emocional, psicológico, porque para los hombres, algunas mujeres están manipulando su propia esencia y agrava la insatisfacción e intensifica la guerra de sexos. O sea, él puede pensar que las mujeres muchas veces la sobrina, la hija, la esposa sienten que lo manipulan para conseguir cosas y esto genera emocionalmente un bloqueo por esta guerra de vulnerabilidad del orgullo. O sea, eso del orgullo, pero también eso los hace sentirse vulnerables. Entonces mantienen esta guerra mental para sentir que tienen el poder o el control. En esta forma, él es como si comienza a trabajar los dos hemisferios, porque esa lucha que le estás describiendo está dentro del mismo, y es como si los órganos del lado izquierdo estuviesen mucho más inflamados por una presión que ejerce el lado, o sea, el lado izquierdo está más inflamado por la presión que ejerce el lado derecho. Entonces es como si el cuerpo estuviese con una leve presión desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, y eso hace que todos los órganos se muevan como hacia el lado izquierdo, haciendo que todo se corra como del cuerpo de él, y comienza a obligar a la parte izquierda que funcione de determinada forma. Entonces observo un ojo agrandado en la parte del hemisferio izquierdo, como más hinchazón y como ciertos dolores, tanto del lado del oído como de la cabeza. Y en esa parte es como si el corazón también se va alterando y se va provocando como unas formas de palpitaciones. Cuando él comienza a trabajar esto, es como dejar de apretar ese lado izquierdo, y ahí cede el cuerpo, o sea, elimina esa presión en sí mismo, y comienza el cuerpo a equilibrarse y a tomar una forma mucho más como menos apretada, menos dura del lado derecho, y como se van yendo esos líquidos retenidos del lado izquierdo. Ujú. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma en que él va gestionando esta forma de orgullo y quiero que empiece a liberarse y a sustituirlo, a entender una verdadera autoestima para surgir este abandono del orgullo y producir una fortaleza que empiece a transformar la vulnerabilidad y el temor en un estado de poder defender su energía, sus propiedades, su vida, su economía a través de engrandecerse sin la necesidad de tomar, de pelear, de humillar, de comparar, de juzgar, para defender su forma de permanecer. Bueno, cuando él hace eso, él comienza a caminar, a alejarse del punto en donde estaba, y lo comienzo a ver como en otro terreno, mucho más fértil, mucho más verde, una forma en la que el cuerpo de él comienza a coordinarse, comienza a sentir los hemisferios eh, más equitativos en forma y en flexibilidad, comienza a verse como cambios en su médula espinal. En esa forma comienza también a moverse muchos líquidos que se eliminan, formas emocionales contenidas a partir de broncas generadas por el exterior. Ujú. Y cuando comienza a drenar todas esas broncas y esas formas de retener líquidos también en la parte cerebral como en la parte occipital del cerebro,
es como si comenzara a salir una presión de todas las glándulas, tanto cerebrales como todas las otras glándulas endocrinas, y eso hace que comience su cuerpo a mejorar los circuitos en todas las funciones de los órganos. A ver, aquí hay una cosa. Él va creando una forma de defensa que inconscientemente, em, energéticamente se ve o se siente del lado contrario. Él al generar esta forma de defensa va creando en el otro una defensa que invita al ataque. ¿Por qué? Porque él no está valorando la forma de verse como alguien que puede aportar, sino que se siente aparentemente en una caída o en debilidad o en exposición. Es como si el orgullo que maneja fuera una capa de hielo y fuera una sustitución donde él tiene guardado, por ejemplo, el coraje, la paz, y esto lo va llevando a mermar su comunicación con otros por no saber darse el valor y por no saber reconocer en el otro y por estar en esta constante lucha energética con la parte femenina, con lo que representa para el clan las mujeres y con lo que los hombres han construido, y ellas tienen que someterse cuando ellos se han sometido también a esta forma de vivir. Y dime qué hace. Él me llevó a un momento atrás, como histórico o no sé qué, en el que él elimina esa barrera que decís y en la que él vuelve a poner esa barrera aparentemente de orgullo, como hielo o lo que sea. Y es como si en esta forma que él hace esas pruebas de quitar esta forma y de no quitar esta forma, él igual sigue recibiendo las mismas respuestas del entorno. Entonces, cuando le vas dando el comando, es como que él me muestra que da igual lo que él haga, sino que siempre hay como cierta predisposición a que su forma sea atacada. Y ahí observo en la forma de él, en su campo energético, como si hay ciertos rasguños de momentos anteriores en donde él ya había recibido agresiones y es como si esas agresiones emanan ciertas formas de, como si fueran salivas, así, como si fueran gustos que va sintiendo la persona a agredir. Entonces es como si en esa forma él está como, como si fuera un chivo expiatorio, como si fuera una persona que está lista para recibir los ataques. Y es como si familiarmente él hubiese sido como un ancla a todas las rabias. Y ahí observo cómo todos estos personajes que estaban casi petrificados en ese suelo lodoso, lo atacaban a José como una forma de descarga de sus propios residuos y él en esa forma de herida, de poder ser agredido, abría ese espacio porque él sentía que sí se merecía esa forma de trato. Entonces Y quiero, ahí es cuando él ajá, tiene esa confusión con esa barrera que él, si saca o no saca, se seguía sintiendo igual. entonces quiero que empiece a eliminar la forma en que él se ausenta para contactar con su propia inocencia y sostenerse ahora a partir de hoy con sus propios méritos, donde empiece a entender que él es digno, que él es respeto, que él puede defenderse, que él puede hacer y que él merece. Y quiero que empiece a eliminar la forma en la que se ve obligado a aceptar la agresión o el robo a través de que el clan sienta que debe de tener una perfección intrínseca en la comunicación,
quiero que empiece a liberar la forma en que despliega su energía y quiero que todas las mujeres en su vida, en todos los tiempos y en todos los lugares, empiecen a reconocer lo que él es sin una posición orgullosa ni nada de eso, pero que empiecen a reconocer de dónde procede la dignidad masculina y la dignidad femenina para que puedan establecerse y cada uno tener lo que le corresponde siempre y cuando en una posición natural de adquisición. Él me muestra muchas formas de espadas clavadas, una espada, como espadas clavadas en la parte de la rodilla hacia abajo, como si esa parte de la rodilla hacia abajo estuviese destacada, como en el piso, ¿no? Y esa forma venía mucho del ataque del clan, de la forma en la que iban relacionando femenino y masculino y la lucha entre las mujeres y los hombres dentro de la misma familia. Cuando él comienza a sacar esas espadas, es como si se comienzan también a salir muchas memorias, como si fuera que él cargaba muchas memorias que iba reviviendo a partir de su propia vida y sale un peso muy grande, no solamente de él, sino de la forma de tratos entre las mujeres y los hombres dentro de dentro de de toda su linaje, porque era como algo global que pesaba sobre su cabeza y sus hombros, y cuando se va esto es como si comienza el corazón a palpitar diferente y sale una presión porque es como si el torso de él estaba comprimido y esa presión comienza a salirse y él ya comienza como a supurar como lo último de este líquido que tenía como en esa forma de rajadura energética en su campo, que era como verdosa, y esa forma en la que él estaba conectando con el ataque comienza a cerrarse y comienza él a verse como un sujeto diferente. La piel cambia, se ve como una estructura como si fuera más carismática, como que la persona tiene ganas las demás personas tienen ganas como de relacionarse con esa energía porque es más suave y más atenta. Aquí hay una cosa, quiero que empiece a entender que deje de tener pensamientos, programaciones y sentimientos de que el dinero es un problema. Y lo vamos a trabajar porque él quiero que empiece a desestimar las ansiedades que le causa, por ejemplo, el dinero, la intolerancia, los celos, el orgullo, la arrogancia, puede ser de él o de los suyos, pero también, sobre todo, porque considera que la sumisión a partir de la economía es algo que se presenta naturalmente en el humano. Quiero que cambie esta forma inconsciente de sentir que merece ser tratado así y empiece a potenciar otra vez unas nuevas formas de sentir su riqueza, eliminando primero la mezquindad tanto emocional como energética, la forma en la que él empieza a ser limitado y condicionado por los demás y por él mismo, y tercero, por la forma en que él va descubriendo actitudes acerca del dinero que lo hacen sentirse manipulado y manipular a los otros. Cuando él va haciendo estos cambios hay muchas formas en las que él relaciona el dinero con la consistencia o inconsistencia de su cuerpo. Entonces, cuando veo energéticamente, es como si él tenía una consistencia gelatinosa,
como floja. Y esa forma de concebir que el dinero sostiene o no sostiene era como una forma también de atacar el dinero, porque si el dinero sostiene era como una energía femenina para él. Ah, ok. Entonces esa forma es como si él empieza a entender que el dinero es masculino y femenino también como su cuerpo. Y ahí observo su estructura muscular comenzando a generar más fibras. Y ahí es cuando él comienza a cambiar estas concepciones a partir de su anatomía energética y comienza la forma del dinero a verse diferente en su entorno. Aquí hay una cosa interesante. Él toma el dinero con una connotación sexual en el sentido de hombre o de mujer. Entonces, de cómo el hombre provee o cómo la mujer provee o cómo la mujer distribuye o cómo el hombre distribuye. Entonces, quiero que equilibre en él esta parte de esta energía femenina y masculina que le genera cierta ansiedad, limitando su capacidad de abrirse a través de la culpa. O sea, a través de la culpa es cuando él no se abre al éxito, a la forma en que su valía personal lo empieza a conectar con aspectos asociados a la creación de cosas nuevas a partir de sus minerales. Quiero que empiece a mineralizarse y a descubrir que el dinero por sí mismo no es un problema, que el problema lo genera él cuando pierde la forma de descubrirse abundante a través de sus expresiones, de su claridad, de sus metas, de su fortaleza y sobre todo de esta forma de ir generando en él mismo una subordinación. Quiero que elimine esta forma de estar subordinado a lo que aparentemente el dinero le da cuando él es el que toma la decisión. Quiero que vuelva a tomar el poder de su economía y quiero que empiece a eliminar las formas de atarse a los demás por sentir que persigue símbolos, formas, valores, reconocimientos, cosas que él ya no necesita tener dentro de su estructura. Cuando él va haciendo esto, trabaja mucho la parte de los testículos Mm. y trabaja mucho la forma en la que su fertilidad, y acá había como un miedo guardado en la médula espinal, que venía como de este clan también, que era un miedo a gestar esta energía femenina, un miedo a que entonces es como si él ejercía como cierto control a que solo lo masculino se podía manifestar y lo femenino no. Entonces, en esa forma de crear a partir de un miedo, él iba anulando gran parte de su forma de abundancia, porque era como si eliminaba la mitad. Y ahí, cuando él comienza a comprender esto, es como si observo que salen unas líneas que estaban como amarrando esta forma del testículo en dos y dividiendo las posibilidades en formas en las que él eliminaba y rechazaba ciertas creaciones y aceptaba otras. Cuando sale este miedo y salen estos amarres que iba gestando y que veo que tenían todos en su clan, él comienza también a desechar ciertos hilos y cordones que iban uniendo a las formas de creación de toda la familia y de toda la forma en la que ellos iban creando limitado. Y ahí es cuando se suelta esto y él comienza a poder tener una forma de creación libre y gesta de una manera muy completa su abundancia. Quiero que empiece a eliminar la forma de vivir, de aceptar y proyectar consecutivamente la forma de potenciar por huellas energéticas o memorias
cualquier tipo de brujería, de amarre, de lealtades, de insatisfacciones, de esta forma de vivir maldiciones y bendiciones familiares y generacionales para liberarse de toda esta forma de buscar gratificaciones a través de esto para su estado emocional, económico y de felicidad. Bueno, acá sale una cosa que este territorio, este cerco en donde yo veía a José al principio y él ya está afuera, es como una hacienda o algo así que era del grupo familiar y era una forma de maldición. Ahí vi muchas simbologías, muchas formas de magia negra a las que inconsciente o conscientemente la familia iba haciendo, rindiendo atributo. En esa forma se iban activando ciertos símbolos en ellos y en ese mismo territorio, Ujú. quedando ellos atados a ciertas formas a este lugar específicamente. Y es como si en el caso de José, el corazón de él es como si tenía una nostalgia y una forma de pegarse a ese espacio que generaban latidos involuntarios que iban haciendo que todo esto se active en su vida a través de sus propios territorios y de la forma en la que él iba creando em, sus condominios, o sea, sus espacios de vida y él iba gestando esta forma con ese latir del corazón, iba trayendo esas maldiciones a sus propias propiedades físicas y eso iba quedando como un sello energético en las tierras que comienza a liberarse a partir de este último comando que le diste y es como si salen unas especies de estrellas con líneas que van saliendo de los terrenos que pertenecían a él en relación a su corazón también. Y ahí se ve la base del corazón, cómo va cambiando en esta estructura muscular. Hay una parte que en magia se conoce como los ritos del pasaje, que son rituales que se van haciendo y que se van reafirmando, que van entrelazando enseñanzas orales de las cosas que van haciendo generación tras generación, de maldiciones y de bendiciones, pero em, empiezan en esta forma de no generar una, una personalidad, sino que es como si alguien en algún momento dio un nombre, como decimos, el nombre de brujo al lugar para mantenerlo maldito. Quiero que se elimine las tradiciones de los nombres que han llevado la forma de utilizar esos nombres con inscripciones, con, con artículos, con posesiones, para llevar esto a una situación de maldición prolongada hacia el clan, de pleitos, de envidias, de competencia entre familiares para sentir que hay un rito de pasaje para adquirir una forma de recibir y de dar a esta forma un pago. Quiero que eliminen toda la forma en la que ellos están autodedicados, pudiéramos decirlo, porque es algo inconsciente y es algo que pasó hace muchos años, a alimentar estos círculos de brujería y de magia que tienen muchos años. Quiero que el territorio se libere porque quiero que empiecen a fortalecer la forma en que el territorio empieza a contactar con la vida, con la fuerza y eliminar todas estas formas de aceptar las maldiciones tanto familiares como direccionadas hacia miembros específicos de la familia. Y dime qué sucede.
Bueno, eso se veía como, como un enredo de hilos, como unos hilos con una cera negra que los Ajá, enredaba. Es como un hilo blanco con cera negra. Y esos hilos como sucios estaban enredándose cada vez más porque a medida que ellos iban activando eso, era como una vuelta más de cuerda alrededor de toda su estructura. Entonces, cuando José comienza a trabajar esto, comienzan a cortarse estos cordones que amarraban las estructuras familiares, o sea, veía todos los cuerpos de ellos juntos como en una bola de hilos y la forma en la que el territorio anclaba esta esfera esta madeja como de hilos y personas. Es como si el territorio em, va haciendo que ellos en su forma de verbalizar, por eso yo veía mucho que hablaban, caminaban y hablaban ujú, en el principio, y es como si en esa forma ellos se van anudando cada vez más. Cuando comienzan a desatar esto, ahí observo cómo es como si comienzan a salir, pero marcha atrás del corral, todos, todos ujú, los del grupo familiar. Y cuando salen marcha atrás es como si volvieran el tiempo y deshicieran ese contrato o esa forma de ley mágica que ujú, ellos iban gestando con su voz. Y cuando salen de ahí también salen como unos amarres de las bocas, como unas telas marrones de las bocas, ujú. y comienzan ellos a poder em, tener autonomía de la voz. Y cuando hacen esto como clan, ahí José se termina de liberar, él orina mucho porque es como si él iba reteniendo en su vejiga todas estas formas y comienza a eliminar como cálculos renales y formas de su propio cuerpo que fueron almacenando esta manera de vivir bajo esta maldición o esta magia. Aquí hay una cosa, hay una cosa que se llama cuando es en el territorio que se llama el sueño vivo. ¿Qué es este sueño vivo? Son sueños que se van repitiendo, por ejemplo, con un significado para asegurarse que cada miembro de la familia tenga ciertos sueños con maldiciones, con bendiciones, con situaciones de pelea, con estas formas que van indicando en lo profético, en lo cognitivo, recompensas, actitudes, castigos que van dejando resultados traumáticos en el pensamiento desde los niños. Entonces, en esta forma va generando una impresión negativa de estos sueños que se pueden presentar individual, en grupo, que van llevando a la parte más o menos experimentada o más joven del clan a tener sueños, miedos, insatisfacciones que lo llevan a desarrollar ciertas adicciones energéticas por ritos de muerte inconscientes. Sí, en esa forma, Ira, cuando ibas diciendo eso, se presentaban muchas imágenes recurrentes de muertes con dagas de madera y observo que el inicio comienza con un becerro muriendo en ese territorio con una daga clavada como en el corazón y es como si esa situación de ese ritual comienza a repetirse en sus mentes Ujú, y comienza a llevar a ellos a vivir derrames de sangre en consecuencia de como si cuando no sé cómo explicar esto, porque es como si se secaba la sangre del becerro en ujú. un inicio y alguien de la familia tenía que derramar más sangre para que esto nunca se seque y era como si eso ellos veían como la prosperidad, porque es como una forma en la que iban alimentando esa misma sangre y eso iba siendo como un bucle de una forma de entrega, de autoentrega inconsciente que iban haciendo y ahí veo muchas situaciones de muerte o sea, como por desangrarse, no sé cómo.
Ok. por derrame. Quiero que empiece a eliminar la forma de contactarse y quiero que libere 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante. Quiero que libere cualquier forma de brujería, de magia, de insatisfacción, de dolor, de entrega, de rabia, de maldición y de bendición, tanto económica como de salud, como de esta forma de prosperidad en general. Bueno, ahí observo ya la energía sola de José. Perfecto. Ya no observo toda esta historia con su clan y todo, ya no están. Es como si él termina de reorganizar y es como si se saca polvillo de los muslos, como cuando uno se sacude la Ujú, ropa, ujú. como si fue un trabajo terminado para él. Y es como si él se prepara, se pone un sombrero y está ahí esperando para volver. Es como si él ya siente que esta parte de que lo tenía atado a todas estas personas, sean vivas o muertas de su clan, de sus clanes anteriores y venideros, eh, iba siendo como un peso muy fuerte para la estructura de su corazón. Siento que se va la ansiedad porque era como un palpitar por momentos y una agitación muy fuerte para él. Y esa ansiedad yéndose comienzan a regularse muchos sistemas dentro de su organismo. Ok, quiero que me digas cómo ves a José ahora. Él está mucho más tranquilo, lo veo rejuvenecido energéticamente, está Ujú, como si fuera con una piel tersa, con una forma en la que a él como con bigotes, como si mostrara otra contextura más firme. mm. em, y sí, o sea, se lo ve mucho más ordenado y más tranquilo en él. Ok, esta parte de en que a veces los familiares abusaban económicamente de su buena voluntad, ¿cómo ves esta parte de él? Bueno, eso veo bien. Fíjate que eso estaba muy relacionado con esta parte que vi al principio de su ano. Es como si él no tenía esa contracción anal natural, Ujú. como esa tonicidad en la parte del ano, y era como si estaba abierto. Ahora observo que está bien, que él ya no tiene como esa inconsistencia en el abrir y cerrar. Él sabe cuándo regular el dar y el no dar sería. Ok, esta parte de su salud se siente que se restablece un poco mejor, sigue igual, ¿cómo lo ves? Sí, sobre todo él me muestra la forma del corazón y de los pulmones en ciertas agitaciones y periodos como de taquicardia que iba presentando, que se van regulando y también se regula la forma del sueño. Ok, entonces ahora esta parte de sentir que él es responsable de lo que pasa en su familia, los nietos, los hijos, o sea, todo mundo. Dime si aprende como a dejar ir y a que cada uno tenga sus propias decisiones y responsabilidades. Lo que él me muestra es que él energéticamente está tranquilo, pero que la parte física de él tiene que empezar a dejar que esta parte de tranquilidad comience a llegar a su parte física y comience a trasladar eso a su vida cotidiana y a sus relaciones. Muy bien, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle o que aconsejarle o que lo que sea a su parte física. Sí, es como si hace así con la mano un gesto como de stop, Ujú, pero es como un stop de comenzar a observar ajá, con más precaución, como con más detenimiento las cosas antes de agitarse o de accionar. Entonces le da ese consejo como que se detenga cuando no sepa qué o por dónde ir. ok, muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí,
Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresan donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes cómo tu cuerpo se llena y reconoce tu propia energía. Y a tu ritmo regresas a este momento presente. Ok. José, ¿puedes conectar el micrófono, por favor? Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está, muy bien. José, ¿sentiste algo durante la sesión? No, Mucho relajamiento, mucho sueño. sueño nomás. Ah, bueno, eso ya es algo. Muy bien. Arreglé. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? ¿La qué? ¿La sesión sea pública? Sí. Para que otra gente aprenda. Ok, muy bien. Entonces vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea para que me preguntes todas las dudas, no sin antes agradecerles y dejarles como cometido que nos sigan en todas las redes sociales, que nos escriban al WhatsApp de Nicolás, que es el tutor, más 52 479 204 49 73, y seguimos aquí. Gracias. Bye. Ok, duda.